Era la noche más fría del año en Chicago. Una mujer sin hogar de 28 años oyó un débil llanto que resonaba tras las verjas de hierro de la casa de un jefe mafioso. Dentro, un niño pequeño con un pijama fino se estaba congelando hasta morir. Podría haberse marchado y haber sobrevivido, pero no lo hizo. Trepó por la valla de 3 metros para salvar a un completo desconocido, renunciando a todo lo que le quedaba. Meses más tarde, descubrió la verdad. Aquella noche no fue un cruel giro del destino, fue el plan de alguien. Pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo y dale a me gusta si crees que la bondad puede cambiarlo todo. El viento aullaba por los callejones de Chicago como el rugido de una bestia herida. Era 14 de febrero. La mayoría de la gente lo consideraba un día para el amor y la calidez. Pero para Aurora Flynn, de 28 años, solo era otra noche de supervivencia. El parte meteorológico había advertido durante todo el día, menos 12 grados Celsius, con una sensación térmica de menos 20 grados Celsius cuando soplaba el viento. Era la noche más fría del año y los refugios ya estaban llenos. Las calles se iban quedando vacías. Aurora se ajustó el fino abrigo azul alrededor de su cuerpo demacrado. Era el último regalo que le había comprado su madre antes de morir, 3 años antes. La tela estaba desgastada, la cremallera estaba rota, pero Aurora no se atrevía a tirarlo. Era lo único que le quedaba de su madre. Llevaba 2 años viviendo en la calle, desde que huyó de Derek, el marido al que una vez creyó amar, solo para descubrir que era un infierno. Ahora, a sus 28 años, Aurora sabía cómo mantenerse con vida. Sabía qué restaurantes tiraban la comida cuando cerraban. Sabía qué estación de metro mantenía el calor durante más tiempo. Sabía cómo hacerse invisible cuando pasaba un coche de policía. Pero esta noche era diferente. Esta noche era peligrosa. Aurora se aferró a una manta rota, enmohecida y empapada, pero mejor eso que nada. Tenía los dedos entumecidos por el frío. Necesitaba encontrar un refugio pronto. Mientras caminaba, las últimas palabras de su madre resonaban en su cabeza. Su madre estaba muy débil entonces, tumbada en una cama de hospital, con la mano apenas capaz de apretar la de Aurora. Aurora giró hacia una calle por la que no solía pasar. Las casas de allí no se parecían en nada a las demás. Enormes, de 3 pisos, con verjas de hierro y cámaras de seguridad. Era Lakeshore Drive, donde vivían las personas más ricas de Chicago, a orillas del lago Michigan. Ella no pertenecía a ese lugar. Lo sabía, pero la estación de metro a la que se dirigía aún estaba a 3 kilómetros de distancia y sus piernas empezaban a sentirse pesadas. Entonces lo oyó, un sonido que la detuvo en seco, un llanto. No era el llanto fuerte y enfadado de una rabieta, sino un sollozo débil y desesperado, el tipo de llanto que pertenecía a alguien en peligro. Aurora miró a su alrededor, tratando de encontrar de dónde provenía. El viento dificultaba oírlo, pero entonces vio al niño a través de los barrotes de hierro de una verja de 3 metros de altura, sentado en los escalones de la entrada de una mansión de 3 pisos. Un niño. No podía tener más de 7 años. Llevaba un pijama azul con estampado de Spider-Man, algo pensado para abrigarse en casa, no para el invierno de Chicago. Tenía los pies descalzos. Su corto cabello castaño estaba cubierto de nieve. Temblaba violentamente, con los brazos alrededor de las rodillas, llorando sobre ellas. Aurora sabía cómo era la hipotermia. La había visto antes en las calles. El niño no sobreviviría otra hora. «Oye», llamó Aurora en voz baja, acercándose a la verja. «¿Estás bien?» El niño se estremeció, asustado. Miró a Aurora con los ojos muy abiertos y llenos de pánico. «¿Quién eres?» «Soy Aurora. ¿Por qué estás aquí fuera?» El labio inferior del niño temblaba. «Soy Noah, Noah Sinclair. Solo quería ver nevar. La puerta se cerró detrás de mí. No sé el código para volver a entrar. ¿Dónde está tu familia?» «Papá está de viaje de negocios. No volverá hasta mañana por la mañana». Nuevas lágrimas resbalaron por las mejillas del niño. «Tengo mucho frío. Tengo mucho miedo». Aurora miró la casa. Todas las ventanas estaban a oscuras. No había luz. No había movimiento. Miró su reloj, un reloj roto que había encontrado en la basura, pero que aún marcaba la hora. Eran las 10:30 de la noche. Faltaban 8 horas para el amanecer. El niño no sobreviviría ni 8 minutos con este frío, y mucho menos 8 horas. Aurora apretó con fuerza los barrotes de hierro. Podía marcharse,
Podía seguir hasta la estación de metro y acurrucarse allí hasta la mañana siguiente. No era su problema, no era su familia. Involucrarse solo le traería problemas. Pero volvió a mirar el rostro de Noah. Vio un débil destello de esperanza en los ojos del niño cuando la miró. Noah levantó la mirada con una esperanza que se desvanecía por segundos. Y en ese momento, Aurora oyó la voz de su madre, clara como el viento invernal. La bondad es lo único que nadie puede robar, mi querida hija. Aurora se agarró con más fuerza a los barrotes. Tenía que tomar una decisión. Aurora tomó su decisión. Aguanta, Noah, ya voy. No más pensamientos. Sin vacilar, solo acción. La verja tenía 3 metros de altura. Los barrotes de hierro terminaban en puntas como lanzas apuntando al cielo nocturno. Aurora no era una chica grande. La desnutrición la había hecho pequeña y delgada, pero era buena trepando. Viviendo en la calle, eso se aprendía rápido. Agarró los barrotes y comenzó a impulsarse hacia arriba. Sus manos ya estaban entumecidas por el frío, lo que le dificultaba agarrarse. El metal estaba resbaladizo por el hielo, y le helaba los dedos como si fuera cristal. Resbaló la primera vez. Se golpeó la rodilla contra un barrote de hierro, y la sangre brotó y empapó sus pantalones finos. El dolor la atravesó, pero apretó los dientes y siguió trepando. No había tiempo para detenerse. No había tiempo para sentir el dolor. Resbaló por segunda vez. Esta vez, una arista afilada del metal le cortó la mano. La sangre caliente le corría por la muñeca, enfriándose rápidamente en el aire helado. Pero siguió adelante, centímetro a centímetro, barra a barra. Cuando llegó a la cima, giró con cuidado el cuerpo por encima de las puntas afiladas. Un pequeño error y habría quedado empalada. Contuvo la respiración, pasó lentamente una pierna y luego la otra, y saltó. El dolor le atravesó el tobillo al aterrizar. Casi se cae, pero de alguna manera se mantuvo en pie. No había tiempo para comprobar si se había roto algo. Noah la estaba esperando. Aurora corrió hacia el niño. Noah la miró con los ojos muy abiertos, con una mirada que parecía decir que estaba viendo a un ángel caído del cielo. Una completa desconocida acababa de trepar una valla de 3 metros, en medio de una ventisca, solo para llegar hasta él. «¿De verdad has venido?», susurró Noah, con una voz tan débil que Aurora apenas podía oírla. «Estoy aquí. Voy a ayudarte». Pero, al acercarse, Aurora se dio cuenta de que Noah estaba en mucho peor estado de lo que había pensado. Desde el otro lado de la valla, la piel del niño se había vuelto de un gris apagado, casi del color de los muertos. Sus pequeños labios ya no eran solo morados, se habían oscurecido hasta adquirir un tono violáceo negruzco. Y lo más aterrador de todo era que Noah había dejado de temblar. Aurora sintió un nudo en el estómago. Ya había visto eso antes en las calles. Cuando el cuerpo dejaba de luchar contra el frío, significaba que estaba empezando a rendirse. Era la etapa final de la hipotermia. El cuerpo ya no tenía suficiente energía para temblar. Se estaba apagando. Este niño de 7 años se estaba muriendo delante de ella. Aurora se arrodilló junto a Noah y le puso una mano en la mejilla. Fría como el hielo, no quedaba ni rastro de calor. «¿Me oyes, Noah?». Noah asintió débilmente, con la mirada perdida. «Tengo mucho sueño, hermana». «No». Aurora dijo con firmeza. «No puedes dormir. Escúchame. No puedes dormir». Pero sabía que las palabras no bastaban. Tenía que hacer algo inmediatamente. Aurora no lo dudó. Se quitó el abrigo azul, el único que tenía, el último recuerdo de su madre. El frío la golpeó al instante, como 1000 cuchillos atravesando la fina capa de ropa que llevaba debajo. Su cuerpo se encogió por reflejo, pero no se detuvo. Envolvió a Noah con el abrigo, subiendo con cuidado la cremallera y asegurándose de que el niño estuviera lo más cubierto posible. El abrigo era demasiado grande para el pequeño cuerpo de Noah, pero eso era bueno. «Te cubre más, pero tendrás frío». Noah susurró con una voz tan débil como un suspiro. «Estoy acostumbrado. Tú no. Mete las manos». Aurora ayudó a Noah a meter sus pequeños brazos en las mangas y luego subió la cremallera del abrigo hasta la barbilla del niño. El aroma de su madre aún perduraba en esa tela. Lavanda y recuerdos. Ahora mantendría caliente a otro niño. «Mamá querría eso», se dijo Aurora. «Ella querría eso». Ahora necesitaba encontrar refugio. Corrió hacia la puerta principal y tiró de la manija, pero estaba cerrada con llave. Corrió a lo largo del porche, probó todas las ventanas, pero estaban selladas. Todo estaba sellado.
La casa era una fortaleza, y los dos estaban atrapados fuera. Entonces vio la esquina del porche donde dos paredes de ladrillo se unían y formaban un ángulo empotrado. No era perfecto, pero podía bloquear parte del viento. Era la mejor opción que tenían. Aurora se dio la vuelta y levantó a Noah en brazos. El niño era aterradoramente ligero, como si apenas hubiera nada dentro de ese pequeño cuerpo. Aurora lo llevó a la esquina del porche, se sentó con la espalda apoyada contra el ladrillo y atrajo a Noah hacia su regazo. Sacó su propia manta rota y los envolvió a ambos lo mejor que pudo. Estaba mojada y enmohecida, pero era mejor que nada. Abrazó a Noah con fuerza contra su pecho, tratando de transferirle al niño todo el calor que le quedaba en el cuerpo. «Escúchame, Noah», dijo Aurora con la voz ya temblorosa por el frío. «No puedes dormir. Si duermes, no te despertarás. Tienes que permanecer despierto. Háblame». «Vale». Noah asintió débilmente. «Estoy muy cansado». «Lo sé, pero tienes que intentarlo. Cuéntame. Cuéntame lo que más te gusta». «Gland», dijo Noah en voz muy baja. Aurora apenas pudo oírlo. «Papá me llevó el año pasado. Conocí a Spider-Man y me monté en todas las atracciones. Suena increíble. ¿Algo más? Los fuegos artificiales. Son tan bonitos, hermana. Todos esos colores en el cielo». Los ojos del niño comenzaron a cerrarse. «Noah». Aurora lo sacudió suavemente. «Quédate conmigo. ¿Por qué te gusta Spider-Man?» La pregunta pareció sacar a Noah del borde del sueño, porque Spider-Man también perdió a sus padres. La respuesta atravesó a Aurora como una navaja. Sintió que le picaban los ojos, pero las lágrimas se congelarían en sus mejillas con este frío. ¿Tienes mamá?, preguntó Noah, levantando la vista. ¿Ya no?, articuló Aurora con voz entrecortada. «Cáncer, hace 3 años». Noah se quedó callado un momento y luego preguntó con voz débil. «¿Alguna vez deja de doler, hermana?» Aurora pensó en mentir, pero no pudo. «No, cariño, pero aprenderás a sobrellevarlo. Aprenderás a recordar las cosas buenas». Noah se acurrucó más contra ella. «Echo de menos a mi mamá. Mi mamá también se fue, en un accidente de coche. Yo tenía 3 años, no la recuerdo mucho». Aurora abrazó al niño con más fuerza. Le dolía el corazón. Un niño de 7 años que ya llevaba el dolor de haber perdido a su madre, igual que ella. El niño entendía ese dolor. Quizás ninguno de los dos debería haber estado solo esa noche. Quizás el destino los había unido por alguna razón. «Papá vendrá», susurró Aurora. No estaba segura de si se lo decía a Noah o a sí misma. «Vamos a estar bien». Pero el viento seguía aullando. La nieve seguía cayendo y el frío los envolvía lentamente. Dos desconocidos, ambos huérfanos de madre, abrazándose el uno al otro contra la oscuridad helada. Aún no lo sabían, pero ese momento los uniría para siempre. El tiempo se arrastraba como una pesadilla sin fin. Medianoche. Noah comenzó a quedarse dormido, con los ojos entrecerrados. Luego se abrían de golpe, se cerraban de nuevo y se volvían a abrir. Aurora comenzó a cantar. No recordaba lo que estaba cantando. Quizás una canción de cuna que su madre le cantaba cuando era pequeña. Su voz temblaba, era débil y endeble, pero siguió cantando. Cualquier cosa para mantener a Noah despierto, cualquier cosa para mantener al niño en este mundo. La nieve seguía cayendo sin cesar. El viento seguía aullando como si quisiera separarlos. Aurora sintió que su cuerpo se entumecía lentamente. Primero los dedos, luego las manos, luego los brazos. El frío la devoraba poco a poco, desde fuera hacia adentro. A las 2 de la madrugada Noah dejó de responder. Aurora lo sacudió, lo llamó por su nombre, pero no hubo respuesta. Noah se había desmayado. Aurora comprobó la respiración del niño. Seguía respirando, débilmente, pero seguía respirando. Abrazó a Noah con más fuerza, tratando de darle al niño todo el calor que le quedaba. Pero no le quedaba mucho calor que darle. Ya no sentía los brazos ni las piernas. Quizás ya se habían congelado y ella ni siquiera lo sabía. A las 3 de la madrugada, la visión de Aurora comenzó a nublarse. El cielo nocturno se difuminó y los copos de nieve se convirtieron en tenues rayos de luz. Su corazón se ralentizó. Cada latido era como el último esfuerzo del cuerpo antes de rendirse. Ella sabía lo que eso significaba. Lo había visto en las calles. Personas sin hogar que no sobrevivían a las noches de invierno. La forma en que se sumergían lentamente en un sueño eterno. Ella se estaba muriendo. Aurora apretó a Noah contra su pecho, utilizando su débil aliento para calentar la pequeña cara del niño. «Tu papá vendrá»,
le susurró al oído. Aguanta, cariño. Tu papá vendrá. Pero sabía que estaba mintiendo. 8 horas era demasiado tiempo. No sobrevivirían 8 horas. Quizás ni siquiera sobrevivirían una más. Eran las 4 o las 5 de la mañana. Aurora ya no sabía. El tiempo había perdido su significado. Solo existía el frío, solo existía la oscuridad y el niño pequeño en sus brazos, al que tenía que proteger a toda costa. Aurora levantó los ojos al cielo. La nieve seguía cayendo, blanca e interminable, como si todo el mundo estuviera cubierto por un sudario. Es tan bonito. Nunca se había dado cuenta de que la nieve podía ser tan bonita. Su mente comenzó a divagar. Pensó en su madre. No en las últimas instrucciones de su madre, sino en su sonrisa. La forma en que sonreía cuando Aurora era niña. La forma en que la abrazaba cada noche. La forma en que le cantaba para que se durmiera. Mamá, pronto te veré. El pensamiento no la asustaba. Le proporcionaba una extraña paz. Volvería a ver a su madre. Después de todo el sufrimiento, después de todas las gélidas noches de invierno en las calles, después de todo lo que Derrick le había hecho, por fin podría descansar. Espero que estés orgullosa de mí. Aurora sonrió, una sonrisa suave, tranquila y gentil. Había hecho lo correcto, no había huido. Había intentado salvar a una niña que ni siquiera conocía. Fuera cual fuera el resultado, no había dejado que la vida le robara el corazón. Sus ojos se cerraron lentamente. La oscuridad la envolvió como una cálida manta. 5:30 de la mañana. El rugido de un motor rasgó la noche. Aurora lo oyó desde lejos, como si el sonido proviniera de otro mundo. Se cerró una puerta de coche, se oyeron pasos rápidos y urgentes. Luego, un rugido de dolor y pánico que rasgó el aire helado. Noah, alguien estaba arrancando a Noah de sus brazos. Aurora quería aferrarse, quería proteger al niño, pero sus brazos ya no le obedecían. Alguien gritaba, llamad a una ambulancia. Llamen a un médico. Rápido. Más pasos, más voces. Caos. Aurora intentó abrir los ojos. Quería ver si Noah estaba a salvo. Quería saber quién había venido, pero sus párpados pesaban como el plomo. No podía levantarlos. Alguien la tocó. Una mano le tomó el pulso en el cuello. Sigue viva. Subidla al vehículo. Rápido. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Ha salvado al niño. Mira, el niño lleva su abrigo. Aurora sintió que la levantaban. La acostaron sobre algo duro. Una ambulancia. No estaba segura. Todo se veía borroso. Todo se desvanecía. Lo último que oyó fue la voz de un hombre, llena de horror y algo más. Algo que sonaba como rabia. ¿Quién es ella? ¿Qué ha pasado? Entonces la oscuridad la envolvió por completo. Harrison Sinclair nunca había creído en la intuición. Era un hombre lógico, planificador, de control absoluto. A los 36 años, había construido un imperio del que la gente solo se atrevía a hablar en voz baja en la oscuridad. Medía casi 1,90 m, tenía los hombros anchos y unos fríos ojos grises que podían hacer que incluso los hombres más duros bajaran la mirada. La gente decía que bastaba con mirar a los ojos de Harrison Sinclair para saber si ibas a vivir o morir. Pero esa noche, en medio de una importante reunión en Nueva York, una extraña inquietud se apoderó de él de repente, como si alguien en algún lugar le estuviera aplastando el corazón desde la distancia. Noah. El nombre de su hijo resonaba una y otra vez en su cabeza. Intentó apartarlo, diciéndose a sí mismo que estaba a salvo en casa con la señora Eleanor cuidándolo. Pero la sensación no desaparecía. Solo se hacía más fuerte, como un grito silencioso que le exigía que volviera a casa. Así que acortó su viaje, voló de vuelta antes de lo previsto, y no se lo dijo a nadie. A las 5:30 de la mañana, su Maybach negro se detuvo frente a la puerta de la mansión. James, su guardaespaldas más leal, la abrió. Harrison salió. El frío de la mañana le cortaba la piel, y entonces los vio. Dos figuras en la esquina del porche. Su corazón se detuvo. El familiar cabello castaño, el pijama azul de Spider-Man que le encantaba a Noah. ¡Noah!, rugió, corriendo hacia ellos. Sus pies apenas sentían el suelo. El tiempo pareció detenerse. Se arrodilló junto a su hijo y lo apartó de los brazos de una mujer desconocida. Noah estaba inconsciente. Tenía la piel helada, pero aún respiraba, débilmente, pero respiraba. Se dio cuenta de que Noah llevaba un abrigo que no reconocía.
Un viejo abrigo azul demasiado grande para él, envuelto apretadamente desde el cuello hasta las rodillas. No era de Noah. Su mirada se desplazó hacia la mujer que estaba a su lado, una mujer joven, demacrada, que yacía inmóvil en el suelo helado del porche. No llevaba abrigo, solo un jersey fino que no podía protegerla del frío de una noche de invierno en Chicago. Sus labios estaban morados y ennegrecidos. Su piel era de un gris apagado. Parecía muerta, pero cuando James la examinó, aún tenía pulso, tan débil que era casi imposible de sentir. Pero aún estaba allí, y entonces Harrison lo entendió. Esta mujer le había dado su abrigo a Noah. Se había quitado el único abrigo que tenía para mantener caliente a un niño desconocido. Había elegido congelarse para que su hijo pudiera vivir. ¿Quién es ella?, preguntó Harrison con voz ronca. ¿Qué pasó? Nadie podía responder. Nadie lo sabía. En su interior, otra tormenta se desataba. La culpa lo desgarraba por dentro como garras invisibles. Debería haber estado aquí. Debería haberlo protegido. Soy su padre. Le prometí que siempre lo mantendría a salvo. Y fallé. Pensó en su esposa, que había muerto 4 años antes en un accidente de coche. En sus últimos momentos, le había prometido que protegería a Noah a cualquier precio. Y esa noche, su hijo casi había muerto dentro de su propia casa. Pero Harrison Sinclair no podía permitirse ser débil. Era el líder. Era quien tomaba las decisiones. Era la fortaleza que protegía a todos. No tenía derecho a derrumbarse. Enterró la culpa en lo más profundo de su pecho. La encerró y actuó. «Llama al doctor Mitchell ahora mismo», ordenó. «Y a una ambulancia. Date prisa». Levantó a Noah, pero se detuvo al darse cuenta de que la pequeña mano de su hijo estaba fuertemente agarrada a la mano de la desconocida, aunque esté inconsciente. Noah no la soltaba. James dijo, con voz que no admitía réplica, «Tráela también, a los dos, ahora mismo». James asintió y levantó con cuidado a la mujer. Era liviana, como si no hubiera comido bien en días, tal vez semanas, tal vez meses. Mientras los colocaban a ambos en el auto, Harrison miró hacia la esquina del porche donde habían estado. Una manta rota, una mancha de sangre en el piso, probablemente de una herida que se había hecho al trepar la cerca, y huellas en la nieve que iban desde la puerta hacia adentro. Había trepado una cerca de 3 metros para salvar a su hijo. Una mujer sin hogar, sin nada más que el abrigo que llevaba puesto, había arriesgado su vida por un niño al que no conocía. Harrison había matado sin dudarlo, pero al mirar a esta desconocida que lo había dado todo para salvar a su hijo, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Culpa, gratitud y una deuda que no sabía cómo pagar. El hospital privado de la familia Sinclair se encontraba en las afueras de Chicago, un centro médico donde el dinero nunca era un problema. La doctora Kinsley Mitchell, que había atendido a los Sinclair durante los últimos 10 años, ya los estaba esperando cuando llegaron. Noah fue llevado primero a la sala de urgencias. «Hipotermia leve», informó la doctora Mitchell después de examinarlo. «Se recuperará por completo». Ese abrigo le salvó la vida. Harrison exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pero el alivio solo duró unos segundos. ¿Y la otra mujer? La doctora Mitchell se quedó en silencio un momento antes de responder. «Su estado es mucho más grave. Hipotermia severa. Su temperatura corporal ha bajado a 28 grados Celsius. Congelación en ambas manos. Perderá al menos 2 dedos». La doctora Mitchell miró directamente a los ojos de Harrison. «Si hubieras llegado 10 minutos más tarde, ambos habrían muerto». Harrison sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. «¿Algo más? Puede que no pase de esta noche. Las próximas 24 horas serán decisivas. Estamos haciendo todo lo posible, pero deberías prepararte. Prepárese». Las palabras resonaron en la mente de Harrison como una maldición. La mujer que había salvado a su hijo podría morir, y él ni siquiera sabía su nombre. Se sentó en una silla en el pasillo, con la cabeza gacha entre las manos. A su alrededor, enfermeras y médicos iban y venían apresuradamente. Las máquinas pitaban con un ritmo constante. El aire estaba impregnado del olor acre del desinfectante. No se marchó. Se pasó toda la noche allí sentado, esperando. James se acercó a él alrededor de las 7 de la mañana. «Señor, estamos intentando identificarla. No lleva identificación, ni teléfono, solo ese abrigo que ahora lleva Noah. No me importa quién sea». Harrison levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño,
y por algo más que no quería admitir. Me importa que sobreviva. A las 9 de la mañana, Noah se despertó. Harrison se acercó inmediatamente a su cama, abrió los ojos, desorientado por un momento, antes de fijar la mirada en el rostro de su padre. «Papá, estoy aquí, hijo. Estoy aquí, mi pequeño campeón. Ahora estás a salvo». Pero Noah no sonrió, no extendió los brazos hacia él. En cambio, preguntó de inmediato, con voz aterrada, «¿Dónde está ella? Papá, ¿está bien?» Harrison no sabía qué decir. Se había enfrentado a los enemigos más peligrosos, había tomado decisiones que podían costar la vida a personas, pero no sabía qué decirle a su hijo de 7 años. «Los médicos la están cuidando». Noah empezó a llorar. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Papá, ella me dio su abrigo. Tenía mucho frío, papá, pero me abrazó toda la noche. Me contó historias para que no me durmiera. Dijo que si me dormía no volvería a despertarme». Noah sollozó. «Ella tampoco tiene madre, papá, igual que yo». Dijo que entiende lo que se siente. El corazón de Harrison se encogió como si lo estuvieran aplastando. Su hijo había estado a punto de morir, y quien lo había salvado era una mujer sin hogar que también había perdido a su madre. Dos almas solitarias que se habían encontrado en una noche de ventisca. «Tienes que salvarla, papá». Noah le agarró la mano con una fuerza sorprendente para un niño que acababa de sufrir hipotermia. «Prométemelo, papá. Tienes que salvarla». Harrison miró a su hijo y luego miró hacia la sala de urgencias, donde los médicos luchaban por mantener con vida a la desconocida. «Te lo prometo, hijo mío. Haré todo lo que pueda». Noah no le soltó la mano. «Ella me salvó, papá. Ahora tienes que salvarla». Harrison asintió, y por primera vez en muchos años, rezó. 3 días después, Aurora abrió los ojos. La luz del sol se colaba a través de las cortinas de seda, obligándola a entrecerrar los ojos. Estaba tumbada en una cama grande, con sábanas blancas como la nieve y suaves como las nubes. La habitación que la rodeaba era tan lujosa que pensó que debía de estar soñando. Paredes de color crema pálido, una lámpara de araña de cristal colgando del techo, un jarrón con flores frescas en la mesita de noche. No era un hospital público, ni siquiera se parecía a ningún hospital que hubiera visto antes. El pánico la invadió de repente. «¿Dónde estoy? ¿Quién me ha traído aquí? ¿Qué ha pasado?». Los recuerdos volvieron a ella como una avalancha. La noche de la ventisca. El niño pequeño en las escaleras trepando por la valla, quitándole el abrigo. El frío, la oscuridad. «Noah, ¿el niño está bien?». Aurora intentó incorporarse, con la cabeza dando vueltas violentamente. Bajó la mirada y se quedó quieta. Tenía ambas manos vendadas, pero podía ver la forma que había debajo. Algo iba mal. Faltaba algo. Levantó la mano derecha y la miró más de cerca. Le faltaban el meñique y el anular. Había perdido 2 dedos. No. No tenía tiempo para lamentarse. Tenía que salir de allí. No sabía dónde estaba. No sabía quién la había traído. No sabía qué querían de ella. La vida en las calles le había enseñado una cosa. Nada era gratis, y menos aún la ayuda de los ricos. Aurora se arrancó la aguja intravenosa del brazo, apretando los dientes para soportar el dolor. Tiró la manta a un lado e intentó ponerse de pie. Le temblaban las piernas, débiles como si hubieran olvidado cómo caminar. Se tambaleó, casi se cae, pero se agarró al marco de la cama para mantenerse en pie. Necesitaba ropa, necesitaba marcharse. La puerta se abrió de repente. Entró un hombre alto y fornido que ocupaba todo el hueco de la puerta. Aurora retrocedió de inmediato, impulsada por el instinto que había adquirido durante sus años con Derek. Su corazón se aceleró y su espalda chocó contra la pared. No tenía a dónde ir. ¿A dónde iba exactamente en ese estado? «¿A dónde vas?», preguntó el hombre con voz baja y fría. No era amenazante, pero tampoco cálida. Aurora no respondió, solo lo miró fijamente, con el cuerpo rígido, lista para luchar, aunque sabía que no tenía ninguna posibilidad. El hombre se detuvo, no se acercó más. Parecía reconocer algo en sus ojos. «Soy Harrison Sinclair. Noah es mi hijo». Sinclair, el nombre que había en la verja de hierro aquella noche. El propietario de la mansión, el padre de Noah. «Le salvaste la vida», continuó Harrison, «y casi pierdes la tuya por ello». Aurora seguía sin hablar. Intentaba procesar la información, comprender la situación. «¿Está bien?», logró decir por fin. «Noah está bien gracias a ti». Harrison mantuvo la distancia, sin dar un paso más.
No te haré daño. Aquí estás a salvo. Antes de que Aurora pudiera reaccionar, una pequeña silueta borrosa se precipitó por la puerta. Hermana Aurora, ¿estás despierta? Noah corrió hacia ella y la abrazó, sollozando. Parecía mucho más sano que aquella noche. Tenía las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, incluso a través de las lágrimas. Estaba muy asustado, hermana. Pensé que ibas a morir. El médico dijo, casi mueres. Lo siento. Todo esto es culpa mía. Aurora sintió que su corazón se ablandaba. Se arrodilló y abrazó a Noah, a pesar del dolor que le recorría el cuerpo. No es culpa tuya. Estoy bien. Mírame. Ahora estoy bien. Noah lloró sobre su hombro. Pequeños sollozos sacudían su pequeño cuerpo. Aurora levantó la vista y se encontró con la mirada de Harrison. Él los observaba con una extraña expresión que ella no podía descifrar. Quédate aquí hasta que te recuperes, dijo Harrison. No tienes ningún otro lugar a donde ir. Las palabras la golpearon como un balde de agua helada. No porque fueran incorrectas, sino porque eran demasiado ciertas. No tenía hogar, ni dinero, ni nada. Y ahora, además, había perdido 2 dedos. No necesito caridad, dijo Aurora, con una voz más dura de lo que se sentía. Esto no es caridad, es una compensación. Noah la miró con los ojos muy abiertos, llenos de esperanza. Quédate, por favor. Te necesito. Aurora miró esos ojos y se vio a sí misma con 7 años, sola, asustada, desesperada por tener a alguien a su lado. No pudo decir que no a esos ojos mientras Noah iba a buscarle agua. Aurora echó un vistazo a la habitación. En la pared había una foto familiar. Harrison, Noah y otra mujer, que no era su esposa, porque Aurora había visto una foto de boda en la mesita de noche y la mujer que aparecía en ella era completamente diferente. Esta mujer parecía mayor que Harrison, con el pelo negro y unos ojos fríos y penetrantes. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Aurora. Harrison se quedó rígido por un instante, pero Aurora se dio cuenta. Mi hermana, Catherine, no dijo nada más. En cambio, cambió rápidamente de tema. Haré que alguien traiga comida. ¿Necesitas comer? Se dio la vuelta y salió. Pero Aurora ya había tomado nota. Había algo que no quería decir sobre esa mujer llamada Catherine. Algo que ocultaba. Noah regresó con un vaso de agua, con una sonrisa radiante en el rostro. Aurora bebió, miró al niño y luego miró hacia la puerta por donde Harrison acababa de desaparecer. Solo hasta que me recupere, murmuró Aurora. El rostro de Noah se iluminó como en la mañana de Navidad, pero Aurora no podía olvidar la forma en que Harrison había apretado la mandíbula cuando ella le preguntó por la mujer de la foto. Algo no estaba bien en esa casa. Ella podía sentirlo. Una semana más tarde, Aurora fue trasladada del hospital a la finca Sinclair. La primera vez que vio la casa a la luz del día, comprendió por qué parecía una fortaleza. 3 pisos, paredes de piedra gris, ventanas altas enmarcadas con hierro forjado ornamentado, lujosa, enorme y, sin embargo, extrañamente fría, más parecida a un museo que a una casa, más a un lugar para exhibir riqueza que a un lugar para vivir. Noah agarró con fuerza la mano de Aurora mientras entraban, como si temiera que ella desapareciera en cuanto la soltara. Desde aquella noche, Noah se había aferrado a Aurora como una sombra. El niño la seguía a todas partes. Dormía con ella. Se negaba a separarse de su lado, ni siquiera por un momento. Harrison dijo que era una reacción normal después de un trauma, pero Aurora entendía que era algo más profundo que eso. Noah se sentía solo. Se había sentido solo mucho antes de la noche de la tormenta. La señora Eleanor, el ama de llaves de la finca, era una mujer de unos 50 años, con el pelo plateado recogido en un moño apretado y los ojos fríos como el hielo. Miró a Aurora de arriba abajo con una mirada evaluadora, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su desconfianza. «Es invitada del señor Sinclair», dijo a los demás sirvientes, haciendo hincapié en la palabra invitada, como si significara intrusa. Trátenla como corresponde. A Aurora no le importaba. Estaba acostumbrada a que la menospreciaran. Lo que más le importaba era lo que había observado. Hombres con trajes negros apostados en cada esquina, con mirada vigilante y las manos siempre cerca del pecho, donde se adivinaba un bulto sospechoso bajo la tela. Armas. Todos llevaban armas. Escuchó a los sirvientes susurrando entre ellos. Pronunciaban el nombre de Sinclair con una mezcla de miedo y respeto. Hablaban de reuniones secretas por la noche, de personas que llegaban y nunca se les veía salir. Aurora no era tonta.
Había crecido en Chicago. Sabía cómo era la mafia. Harrison Sinclair no era un hombre de negocios cualquiera. Era algo mucho más peligroso. Esa tarde apareció Catherine. Entró en la sala de estar como si fuera la dueña del lugar, con los tacones haciendo clic contra el suelo de mármol. Era la mujer de la fotografía, de unos 40 años, hermosa de una manera fría, con el pelo negro cortado en un bob limpio y afilado y ojos tan agudos como cuchillas. Así que esta es la heroína de la que todo el mundo habla, dijo Catherine, con una voz dulce que ocultaba algo amargo. Miró a Aurora de arriba abajo, con un desprecio evidente. Soy Catherine, la hermana de Harrison. Aurora asintió con la cabeza, sin decir nada. Había algo en esa mujer que le hacía querer retroceder, un instinto primario que le advertía del peligro. Catherine se volvió hacia Noah y abrazó al niño con aparente afecto. «Pobrecito, qué noche tan terrible», dijo. Le acarició el pelo y le sonrió con dulzura. Pero Aurora lo vio. Los ojos de Catherine no mostraban ningún amor cuando miraba a Noah. Solo frío cálculo, como si estuviera mirando una pieza en un tablero de ajedrez en lugar de a su sobrino. Catherine soltó a Noah y se volvió hacia Aurora con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que no pienses quedarte mucho tiempo», murmuró en voz tan baja que solo Aurora pudo oírla. «La vida de Harrison es complicada. Tú no perteneces aquí». Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Aurora con un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Aurora encontró su viejo teléfono en un cajón. Alguien lo había cargado. Lo encendió con la intención de comprobar si alguien había llamado. Apareció un mensaje de un número desconocido. 3 palabras. «Sé dónde estás». El corazón de Aurora se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar. Derek, no. No podía ser él. Nadie sabía que ella estaba aquí. Había cortado todo contacto hacía 2 años. Había cambiado su número. Había desaparecido por completo de su antigua vida. No podía ser él. Borró el mensaje inmediatamente, diciéndose a sí misma que era spam, un número equivocado, cualquier cosa excepto lo que más temía. Pero sus manos seguían sin dejar de temblar. Esa noche, Aurora se acostó en la cama más suave que había tocado jamás, rodeada de un lujo que nunca se había atrevido a soñar. Pero no podía dormir. 2 sombras se cernían sobre su mente. La sonrisa gélida de Catherine y esas 3 palabras de un número desconocido. «Sé dónde estás». ¿En qué me he metido? Por primera vez en 2 años, se preguntó si no habría estado más segura en las calles. Pasaron 2 semanas. Aurora se recuperó gradualmente. Las heridas de sus manos sanaron, aunque todavía tenía que aprender a vivir sin 2 dedos. Noah seguía aferrándose a ella como una sombra, y Aurora se dio cuenta de que estaba empezando a querer al niño como si fuera su propio hermano. Pero también notó algo más. Harrison estaba investigando algo. Celebraba reuniones privadas por la noche. Salía de la habitación para atender llamadas telefónicas y no podía ocultar su tensión cada vez que sus ojos se desviaban hacia las puertas desde aquella noche. Una tarde, mientras Noah dormía la siesta, Aurora deambulaba por la finca. No tenía intención de espiar, pero al pasar por el estudio de Harrison, oyó su voz a través de la puerta, que estaba ligeramente abierta. El sistema de seguridad estaba desactivado desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. La voz de James respondió, «Sí, señor, y alguien cambió el código de la puerta esa noche. El nuevo código no está en el sistema. Alguien lo introdujo manualmente». Harrison se quedó en silencio por un momento y la señora Eleanor fue puesta de baja de repente. «¿Quién lo autorizó?» «Lo estoy investigando, señor». Diana llamó a la señora Eleanor y le dijo que usted lo había aprobado. «Yo no aprobé nada». Aurora sintió que la sangre de sus venas se helaba. Alguien había dejado deliberadamente a Noah solo en la noche más fría del año. Alguien había apagado las cámaras, cambiado el código y despedido a la ama de llaves. No había sido un accidente. Era un plan, Diana. La voz de Harrison se apagó. «Peligroso. Tráela aquí ahora mismo». Aurora retrocedió rápidamente y se escondió en un rincón oscuro cuando oyó pasos. No debería estar allí. No debería saber nada de esto, pero necesitaba saberlo por Noah. Media hora más tarde, apareció Diana Sinclair. Era la hermana menor de Harrison, de 32 años, con cabello rubio y ojos azules que siempre parecían mirar hacia otro lado. Aurora la había visto varias veces durante la semana anterior. Diana venía a menudo, siempre pidiendo dinero a Harrison con una excusa u otra. Una mujer débil, dependiente y claramente asustada de algo.
Aurora se acercó sigilosamente al estudio y se detuvo en un ángulo desde el que podía ver sin ser vista. Diana estaba de pie ante Harrison, temblando como un conejo ante un lobo. «Llamaste a la señora Eleanor esa noche», dijo Harrison, sin levantar la voz, pero lo suficiente para que Diana se encogiera. «Le dijiste que yo había aprobado su permiso». «¿Por qué? Solo le transmití un mensaje», balbuceó Diana con la mirada fija en el suelo. «Yo no sabía nada». «¿Transmitiste el mensaje de quién?» «No puedo decir de quién, Diana». Diana echó un rápido vistazo hacia la puerta. Solo un instante, pero Aurora lo captó. Siguió esa mirada y vio a Catherine de pie en la esquina de la habitación, observando en silencio como un fantasma. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. «Estás asustando a tu hermana, Harrison», dijo Catherine al salir de las sombras. Su voz era dulce como la miel. Diana no quería hacer daño a nadie. ¿Cómo sabes si lo quería o no? Harrison se volvió hacia su hermana, entrecerrando los ojos. «Porque me lo dijo», respondió Catherine con una sonrisa, con una calma que parecía antinatural. «Iba a ser una sorpresa para Noah, una pequeña aventura. Ya sabes, a los niños les encantan ese tipo de cosas. Diana solo me ayudó a organizarlo. No esperábamos que Noah saliera fuera». La explicación era demasiado fluida, como si Catherine la hubiera ensayado cientos de veces. Aurora vio cómo Harrison apretaba la mandíbula. No le creía, pero tampoco tenía pruebas. «Hablaremos más tarde», le dijo Harrison a Catherine, con voz fría como el hielo. Su hermana sonrió, asintió con la cabeza y luego se dio la vuelta y salió. Y al pasar junto a Aurora, Catherine se detuvo. El corazón de Aurora pareció detenerse. Sabía que se había dado cuenta. «¿Tienes curiosidad?», susurró Catherine en voz tan baja que solo ellas dos pudieron oírla. «Me gusta». Aurora no dijo nada, solo mantuvo la mirada de la mujer, pero le dio un pequeño consejo. Catherine ladeó la cabeza, con la sonrisa aún en los labios. «No hagas preguntas que no te incumben». «Solo me preocupa Noah», respondió Aurora, con más firmeza de la que sentía. «¿De verdad?». Catherine arqueó una ceja. «¿O te preocupa lo que puedes sacar de mi hermano? Una chica sin hogar se convierte de repente en la heroica salvadora del hijo de uno de los hombres más ricos de Chicago». «Qué conveniente». La ira invadió a Aurora, pero se obligó a reprimirla. Había aprendido a controlarse durante los años que pasó con Derek. No mostrar debilidad. Nunca. Catherine la observó un poco más, como si intentara leer sus pensamientos. Luego sonrió y se alejó, con el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo de piedra. Al pasar junto a Aurora, Catherine se detuvo una vez más y se inclinó hacia su oído. La curiosidad mató al gato. Deberías recordarlo. Luego desapareció tras la esquina del pasillo, dejando a Aurora allí de pie, con el corazón acelerado y una verdad que poco a poco tomaba forma en su mente. Catherine había mirado a Aurora a los ojos y le había sonreído, pero detrás de esa mirada elegante, Aurora vio algo frío, calculador, depredador. 3 días después del enfrentamiento en el pasillo, Harrison llamó a Diana a su estudio. Esta vez, Catherine no estaba allí. Nadie más estaba presente, excepto los 2 hermanos y James, que montaba guardia en la puerta. Aurora estaba paseando a Noah por el jardín cuando vio a Diana entrar en la mansión, con el rostro pálido como alguien que camina hacia su ejecución. El instinto empujó a Aurora hacia adelante. Le dijo a Noah que jugara con el perro en el jardín y luego se coló dentro, acercándose al estudio. Sabía que no debía hacerlo, pero necesitaba saber la verdad, por Noah. «Dime la verdad, Diana». La voz de Harrison atravesó la puerta, ligeramente entreabierta, fría como el hielo. «O lo descubriré yo mismo, y no te gustará como lo haga». «No sé de qué estás hablando». La voz de Diana temblaba. «¿Crees que soy estúpida?», rugió Harrison. «Revisé tu teléfono. Sé que recibiste una llamada de Catherine antes de llamar a la señora Eleanor. Sé que fuiste a la finca esa noche e introdujiste un nuevo código. Eres la única persona, aparte de mí, que sabe cómo acceder al sistema de seguridad de forma remota». Silencio. Luego el sonido de un llanto. Diana se derrumbó, sollozando desconsoladamente. «Catherine me dijo que lo hiciera». Diana lloraba, con una voz como de alguien que se ahoga. «Dijo que solo era una broma para asustarte, para que te dieras cuenta de que necesitas más a tu familia. No sabía que Noah saldría fuera. Juro que ella dijo que no pasaría nada». «¿Una broma?», repitió Harrison, con voz llena de incredulidad. «Dejar a mi hijo solo en la noche más fría del año es una broma. Lo siento».
Lo siento, Diana seguía llorando. Solo hice lo que ella me dijo. Necesitaba dinero. Ella prometió que me ayudaría a pagar mi deuda si lo hacía. No pensé que pasaría nada. Noah estaría a salvo mientras se quedara dentro. Pero la puerta estaba cerrada con llave, dijo Harrison lentamente. Se cambió el código. Se apagaron las cámaras. Se despidió a la señora Elelaner. El niño no tenía forma de volver a entrar una vez que salió. Ese era el plan desde el principio. Diana no respondió. Solo lloraba. Y ese silencio era la confesión más clara de todas. Aurora sintió náuseas. Había sospechado de Catherine, pero escuchar la verdad confirmada la dejó atónita. Esa mujer había intentado matar a un niño de 7 años, su propio sobrino. «Vete», le dijo Harrison a Diana, con voz desprovista de toda emoción. «No salgas de la mansión. Aún no he terminado contigo». Aurora se escabulló rápidamente cuando oyó abrirse la puerta. Se escondió detrás de una estatua en el pasillo y vio a Diana salir tambaleándose, con el rostro bañado en lágrimas. Entonces Aurora oyó a Harrison dar una orden a James. «Trae a Catherine aquí inmediatamente». 40 minutos más tarde, Catherine apareció. Entró en el estudio con su confianza habitual, como si no tuviera nada que temer. Aurora se acercó sigilosamente y se detuvo donde podía oírlo todo. «¿Querías verme con tanta urgencia?», preguntó Catherine con voz suave. «¿Ocurre algo?» «Sé lo que hiciste», respondió Harrison. El silencio se prolongó durante unos segundos, y luego Catherine soltó una suave risa. «Así que finalmente lo descubriste. Te tomó bastante tiempo». Aurora sintió que la sangre en sus venas se congelaba. Catherine ni siquiera se molestó en negarlo. Lo admitió como si fuera lo más normal del mundo. «¿Por qué?», preguntó Harrison con voz temblorosa por el esfuerzo de contener su furia. «Es tu sobrino. Solo tiene 7 años». Catherine se rió con frialdad, y en esa risa, Aurora pudo oír cómo caía la última máscara. «Es lo único que se interpone entre mí y todo lo que he intentado construir», dijo Catherine, con una voz que ya no era dulce. «Padre te dejó el imperio a ti. Madre te quería más a ti. Yo no tengo nada. Soy la mayor. Debería haberlo heredado todo. Pero no, todo le pertenece al perfecto Harrison». Genial. Harrison quería a Harrison. «¿Y yo? Solo soy una sombra». «¿Ibas a matar a mi hijo porque estás celosa?», preguntó Harrison con voz llena de incredulidad. «¿No es celos?», corrigió Catherine. «Estrategia. Si Noah desaparece, te derrumbarás. No tendrás motivos para seguir adelante. Lo dejarás todo y yo recogeré los pedazos. Por fin obtendré lo que me merezco». «Así que sí, hermanito. Quería verlo muerto». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Aurora sintió que las piernas le fallaban. Había oído cosas terribles en su vida, pero nada comparable a la frialdad de la voz de Catherine al confesar que había planeado la muerte de su propio sobrino. Y si aquella chica sin techo no hubiera aparecido, todo habría salido exactamente según lo previsto. Catherine continuó, con tono amargo. Miró hacia la puerta y Aurora se dio cuenta de que la había visto. Catherine sonrió, una sonrisa cruel. «Lo arruinó todo. Pero no te preocupes, siempre tengo un plan B». «Intentaste matar a mi hijo», dijo Harrison, con la voz reducida a un susurro. Pero ese susurro era más aterrador que cualquier grito. «A tu propio sobrino». Catherine se encogió de hombros, como si estuvieran hablando del tiempo. «Familia es solo otra palabra para debilidad, hermanito. Pensé que ya lo sabías». Harrison no gritó, no vociferó, solo se quedó allí en silencio. Y ese silencio era más aterrador que cualquier ira. Aurora había visto antes a hombres enfadados. Derrick había destrozado cosas, había gritado hasta quedarse ronco. Pero la ira de Harrison era diferente. Era fría, fría como el hielo, fría como la muerte que acecha en la oscuridad. «Vete», dijo Harrison, con voz apenas un susurro. «No te lleves nada contigo. No vuelvas a acercarte a mi familia». «Catherine, ¿crees que has ganado?». Catherine se rió, pero Aurora notó que la confianza había desaparecido de sus ojos. «Esto no ha terminado. Conozco todos los secretos de esta familia, todos los cadáveres que has enterrado. Si te enfrentas a mí, lo quemaré todo». El silencio se prolongó durante unos segundos. Entonces Harrison dio un paso adelante y se detuvo justo delante de su hermana. Era casi una cabeza más alto que ella, y en ese momento parecía menos un hombre que un dios de la venganza. «Inténtalo», dijo con voz firme como una roca, «y verás lo que pasa.
Por primera vez, Aurora vio verdadero miedo en los ojos de Catherine. Solo un destello, pero estaba ahí. Había subestimado a su hermano. Pensaba que él no se atrevería a actuar porque eran familia. Se le equivocaba, James. Harrison llamó sin volverse. Sácala de aquí. Despoja a Catherine de su herencia. Prohíbe su acceso a todos los activos de Sinclair. Si se acerca a menos de 160 kilómetros de Noah, no tendré piedad. James entró con otros 2 hombres. Se acercaron a Catherine y la cogieron por los brazos. Catherine intentó zafarse, pero no tuvo oportunidad. Te arrepentirás de esto, Harrison. Catherine gritó mientras la arrastraban. Soy de tu sangre. No puedes hacerme esto. Harrison no respondió. Ni siquiera la miró. Mientras Catherine era arrastrada hacia la puerta, se giró para echar un último vistazo. Sus ojos se encontraron con los de Aurora, y en ellos había una promesa de venganza. Entonces se fue. Diana seguía en la habitación, de rodillas, llorando sin parar. Lo siento, lloraba. No sabía lo que iba a hacer. Por favor, perdóname. Por favor. Harrison miró a su hermana y por un momento, Aurora creyó ver un atisbo de compasión en sus ojos, pero desapareció al instante. Eres débil, dijo Harrison. Por eso pudo utilizarte. Dejaste que te ordenara hacer cosas que podrían haber matado a tu propio sobrino. Por dinero, porque eras demasiado débil para decir que no. Lo siento. Diana inclinó la cabeza hacia el suelo. Haré lo que sea. Por favor, no me odies. Busca ayuda, respondió Harrison. Ayuda de verdad. Terapia, rehabilitación, lo que necesites. Quizás algún día pueda mirarte sin sentir repugnancia. Después de eso se llevaron a Diana. No la arrastraron como a Catherine, pero tampoco era libre. La enviarían a un centro de tratamiento donde tendría que enfrentarse a sus problemas. Cuando todos se hubieron ido, Aurora salió de su escondite. Necesitaba encontrar a Noah, asegurarse de que el niño no hubiera oído nada. Pero al pasar por el estudio, se detuvo. La puerta seguía entreabierta, y a través de la rendija, vio a Harrison. Estaba sentado en el sillón de cuero, con la cabeza gacha entre las manos. Le temblaban los hombros. Aurora se dio cuenta de que estaba llorando. Harrison Sinclair, el jefe mafioso más temido de Chicago. El hombre ante el que todos temblaban estaba sentado solo y llorando como un niño. Casi lo pierdo, susurró con la voz quebrada. Mi propia hermana intentó matar a mi hijo y yo no me di cuenta. No lo protegí. Se lo prometí a mi esposa. Le prometí que mantendría a Noah a salvo. Y fallé. Aurora sintió que se le encogía el corazón. Retrocedió en silencio, sin querer entrometerse en un momento privado. Pero no podía olvidar lo que acababa de ver. Aurora había visto a Harrison de muchas formas. Poderoso, peligroso, aterrador. Pero al verlo derrumbarse solo, con los hombros temblando por los sollozos silenciosos, vio algo más. Un padre que casi lo había perdido todo. Un hombre que llevaba mucho más dolor del que jamás había dejado ver a nadie. Y por primera vez, no quería huir de esa casa. Quería quedarse. Aurora no podía olvidar las últimas palabras que Catherine le había dicho antes de que se la llevaran. Cuando Catherine pasó junto a Aurora, se detuvo, se inclinó hacia su oído y le susurró con una sonrisa maliciosa. Te he visto por dentro. Aurora Flynn, casada con Derek Flynn, huyó como una cobarde. ¿Sabe Harrison que está acogiendo a una mujer destrozada que ni siquiera es capaz de enfrentarse a su propio marido? Aurora no respondió. Se quedó allí paralizada mientras se llevaban a Catherine, con su risa resonando en el aire. Esas palabras se clavaron en la mente de Aurora como cuchillos. Esa noche, llegaron las pesadillas. Aurora se encontró a sí misma de pie en un hospital 3 años antes. Su madre, Sarah Flynn, yacía en una cama de hospital, con la piel pálida como el papel y sin pelo por la quimioterapia. Le cogió la mano a Aurora con un apretón débil y frágil. Estaba tan débil que Aurora temía que apretársela le hiciera daño. Eres lo mejor de mi vida, mi querida hija, le susurró. Sus ojos se nublaron, pero seguían llenos de amor. Prométeme que nunca dejarás que nadie te robe tu bondad. La bondad es lo único que nadie puede quitarte. Te lo prometo, mamá, lloró Aurora, agarrando la mano de su madre. Te lo prometo. Sarah Flynn murió esa noche, y Aurora, de 25 años, se quedó sola en el mundo, sin padre, sin madre, sin nadie. Entonces apareció Derek. En el sueño la escena cambió. Derek Flynn, guapo, encantador, con una sonrisa que podía derretir cualquier corazón, apareció como un salvador después del funeral de su madre. Atento, gentil,
prometiendo un futuro brillante. Cuidaré de ti, dijo Derek abrazándola. Nunca volverás a estar sola. Se casaron 6 meses después. Aurora pensó que había encontrado la felicidad, pero en su noche de bodas todo cambió. Derek la golpeó por primera vez, sin motivo, sin aviso, solo puños y sangre. Ahora me perteneces, dijo Derek, de pie junto a ella mientras yacía desplomada en el suelo. Harás lo que yo te diga, serás quien yo quiera que seas, y si alguna vez piensas en marcharte, te encontraré. Siempre te encontraré. Un año de infierno. En el sueño las imágenes se amontonaban unas sobre otras. Las palizas, las noches encerrada en el sótano, los insultos, su suegra mirando, fría e impasible. Si huyes, te encontraremos, te arruinaremos. Entonces, una noche, cuando Derek estaba borracho y se desmayó, Aurora escapó. No se llevó nada consigo, ni dinero, ni teléfono, ni ropa, solo el abrigo de su madre. Corrió y nunca miró atrás. 2 años en las calles, 2 años huyendo, 2 años de pesadillas. Número. Aurora se incorporó de un salto, gritando, retorciéndose en la oscuridad. No sabía dónde estaba. Solo sabía que tenía que huir. Tenía que escapar. Derek venía. La encontraría. La mataría. Aurora. Una voz. 2 manos agarrándola por los hombros. Aurora. Soy yo. Estás a salvo. Ahora estás a salvo. Harrison. Era Harrison. Se sentó en la cama a su lado, con el rostro tenso por la preocupación en la penumbra. La había oído gritar y había acudido corriendo. Aurora lo miró fijamente y luego se derrumbó. Lloró. Lloró como nunca le habían permitido llorar. Todo el sufrimiento, todo el miedo, todos los recuerdos horribles, todo se derramó como una presa que se rompe. Harrison no preguntó, no exigió una explicación. Solo la abrazó con sus fuertes brazos, dejándola sollozar contra su pecho, dejándola temblar y ahogarse en su respiración, hasta que no le quedaron más lágrimas. ¿Qué te ha pasado?, le susurró con una voz tan suave que Aurora casi no podía creer que fuera Harrison Sinclair. Ya ha terminado. Aquí nadie puede hacerte daño. ¿Cómo lo sabes?, susurró Aurora con voz ronca. Porque no lo permitiré, respondió él. Ella lo miró. En esos ojos fríos y grises no vio juicio ni lástima, solo sinceridad y una promesa. Por primera vez en 2 años, Aurora dejó que alguien la abrazara mientras lloraba. Y Harrison, el hombre al que todos temían, se quedó allí sentado hasta el amanecer, sin preguntar nada, sin exigir nada, solo acompañándola. 3 meses pasaron como un sueño. Aurora seguía en la finca Sinclair y ya no se sentía como una intrusa. Noah la había convertido en una parte esencial de la vida cotidiana del niño. Se reunían en la sala de estar. Aurora le contaba a Noah historias de aventuras todas las noches. Jugaban al pilla-pilla por el vasto jardín y las risas resonaban por todas partes. Noah empezó a llamarla Hermana Rory, un apodo que el niño inventó por su cuenta. Cada vez que Aurora lo oía, su corazón se calentaba un poco más. Incluso la señora Eleanor cambió. La que antes era una ama de llaves fría, había empezado a sonreír a Aurora, preguntándole cada mañana si necesitaba algo, a veces incluso apartándole galletas recién horneadas. Aurora lo entendía. La señora Eleanor había visto lo mucho que Aurora se preocupaba por Noah, y eso había derribado el muro que las separaba. Pero lo que más cambió a Aurora fue que había vuelto a trabajar antes de conocer a Derek. Había estudiado diseño gráfico, tenía talento, tenía pasión, pero Derek se lo había quitado todo. No la dejaba trabajar, no la dejaba tener su propio dinero, no la dejaba tener nada que le perteneciera. Ahora, con el portátil que Harrison le había comprado y una conexión a Internet, Aurora empezó a aceptar pequeños trabajos de diseño a distancia. Al principio, solo eran unos cuantos logotipos sencillos, luego sitios web y finalmente identidades de marca completas. Tenía sus propios ingresos, ya no dependía de nadie. Y con cada proyecto que terminaba, sentía que recuperaba una parte de sí misma, más segura, más feliz, más viva. La relación entre ella y Harrison también cambió. Poco a poco, comenzaron a tener conversaciones nocturnas junto a la chimenea, después de que Noah se durmiera. Harrison le habló de su esposa, la mujer que había perdido en un accidente de coche 4 años antes. Noah tenía 3 años cuando perdió a su madre. Una noche, le susurró, con la luz del fuego bailando en sus ojos grises. Me culpé durante años.
Si hubiera estado en casa esa noche, si hubiera conducido yo en su lugar, si no hubiera estado atado a reuniones, no habría sido culpa tuya, dijo Aurora en voz baja. Lo sé, ahora lo sé, pero me llevó mucho tiempo aceptarlo. Aurora lo entendía. Entendía esa sensación de culparse a uno mismo, de pensar que todo lo terrible es culpa tuya. Ella también empezó a compartir con él. Poco a poco, no todo, todavía no, pero lo suficiente para que él entendiera lo que ella había vivido. Y Harrison escuchaba, no juzgaba, no sentía lástima, no intentaba arreglarla, solo escuchaba. Eso era lo que ella más necesitaba. Nadie forzaba nada, nadie se apresuraba. Eran simplemente dos personas sanando juntas, lentamente, paso a paso. Pero había momentos, pequeños momentos. Aurora no podía ignorar la forma en que la mirada de Harrison se detenía en ella más tiempo del necesario cuando ella se reía con Noah. La forma en que sus manos se rozaban cuando él le pasaba una taza de café y ninguno de los dos se apartaba de inmediato. La forma en que él siempre le preguntaba si necesitaba algo antes de irse a la cama, como si su comodidad importara más que cualquier otra cosa. Una noche, mientras los tres veían una película juntos, Noah dijo de repente, «Papá mira a la hermana Rory de forma diferente». Aurora casi derrama el bol de palomitas. ¿De forma diferente? ¿Cómo? Noah ladeó la cabeza, pensando por un momento como si ella fuera algo precioso y tú tuvieras miedo de romperla. Aurora no se atrevió a mirar a Harrison. Sintió que le ardían las mejillas y no sabía si él la estaba mirando, pero podía sentir su mirada sobre ella, cálida e intensa. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Aurora se quedó de pie junto a la ventana de su habitación, contemplando el jardín bañado por la luz de la luna. Estaba pensando en su nueva vida, en Harrison, en el futuro, cuando algo llamó su atención. Una figura de pie fuera de la verja, en la oscuridad. El corazón de Aurora se detuvo. Entrecerró los ojos, tratando de ver con más claridad. La figura permanecía inmóvil, como si estuviera observando la casa, observándola a ella. Parpadeó y la figura había desaparecido. Solo es mi imaginación, se dijo a sí misma, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Solo lo estoy imaginando. No hay nadie ahí. Pero su mano se movió sin pensar hacia la vieja cicatriz de su muñeca. La marca que Derek le dejó una noche en que estaba borracho y descontrolado. La cicatriz se había desvanecido, pero el recuerdo no. Cerró la cortina y se metió en la cama, tratando de olvidar lo que había visto o lo que creía haber visto. Al día siguiente, todo siguió con normalidad. Aurora dibujó con Noah, cocinó con la señora Ella Lanner y trabajó en su ordenador. Por la noche, vieron una película juntos, como siempre hacían. Noah se tumbó entre Aurora y Harrison en el gran sofá y en mitad de la película de animación, el niño se quedó dormido. Noah se durmió entre ellos, con la cabeza apoyada en el muslo de Aurora y los pies sobre la rodilla de Harrison. En ese momento, parecían una familia de verdad. El corazón de Aurora se encogió con el deseo de que eso se hiciera realidad. Pero fuera de la ventana, en la oscuridad más allá de la verja, una figura observaba y esperaba. Una semana después, el fantasma del pasado apareció. Era una tarde cualquiera. Aurora estaba enseñando a Noah a dibujar en el salón cuando la señora Eleanor entró, con una expresión extraña e indescifrable en el rostro. «Señorita Aurora», dijo, con voz vacilante, «hay un hombre en la puerta. Dice que es su marido». La sangre de Aurora se heló en sus venas. Sintió como si alguien le hubiera echado un cubo de agua helada por la cabeza. No, no podía ser. La había encontrado. Noah levantó la vista, inocente. «La hermana Rory tiene marido. ¿Por qué nunca me lo has dicho?» Aurora no supo qué responder. Se puso de pie, con las piernas temblorosas. Las piernas quería correr, esconderse, desaparecer, pero sabía que era inútil. Derek Flynn siempre la encontraba. Se lo había prometido. «Cariño, quédate aquí con la señora Eleanor». Aurora se lo dijo a Noah, con una voz mucho más tranquila de lo que se sentía. «Tengo que hablar con el visitante». Salió al pasillo, con pasos pesados como piedras, y entonces lo vio. Derek Flynn estaba de pie en la puerta principal, tan guapo como el día en que se conocieron. Llevaba un traje gris claro, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa encantadora en los labios. Desde fuera, parecía la imagen perfecta de un marido exitoso que buscaba a su esposa desaparecida. «Aurora, mi amor».
Derrick abrió los brazos, con una voz suave como la miel. Te he estado buscando por todas partes. Estaba muy preocupado. Pensé que te había pasado algo terrible. Sus ojos brillaban como si estuviera a punto de llorar. Una actuación impecable para cualquiera que lo viera desde fuera. Era la escena de un marido amoroso reunido con su esposa errante. Conmovedora, admirable. Pero Aurora conocía la verdad que se escondía detrás de esa máscara. Conocía al monstruo que se escondía debajo. Estamos divorciados, Derek, dijo Aurora, luchando por mantener la voz firme mientras su corazón latía con fuerza, como si fuera a explotar. Ya no soy tu esposa. ¿Divorciados? Derek ladeó la cabeza como si estuviera hablando con una niña obstinada. Los papeles del divorcio, que nunca firmé. Eso no cuenta, cariño. Te fuiste. Me hiciste sufrir durante 2 años, pero te perdono. Sé que solo estabas confundida. Ahora estoy aquí para llevarte a casa. No voy a ir a ningún sitio contigo. Aurora dio un paso atrás. No lo entiendes. No quiero estar contigo. No quiero volver a ver tu cara nunca más. Derrick se acercó, acortando la distancia. Su sonrisa se mantuvo intacta, pero Aurora vio una luz peligrosa que comenzaba a brillar en sus ojos. Estás diciendo cosas que me duelen. Aurora, dijo Derrick, aún con dulzura, pero lo entiendo. Tienes miedo. Estás confundida. Te ayudaré. ¿Miedo? La ira estalló dentro de Aurora, superando el miedo. ¿Quieres saber a qué le tengo miedo? Te tengo miedo a ti. Me golpeaste, me encerraste en el sótano, me rompiste 3 costillas, por eso me fui. La sonrisa de Derrick se desvaneció lentamente, como una máscara que se desliza, revelando el verdadero rostro que hay debajo. Frío, cruel, peligroso. Tú me obligaste a hacer esas cosas, dijo, con una voz desprovista de dulzura. Lo sabes. Siempre has sabido cómo provocarme. Siempre has sabido cómo hacerme perder el control. Es culpa tuya, no mía. Aurora negó con la cabeza. He oído esas palabras 1000 veces. Ya no las creo. Vuelve a casa ahora mismo, rugió Derrick. Todo el encanto y la cortesía desaparecieron en un instante. O lo haremos por las malas. No voy a ir a ningún sitio. Derrick se abalanzó sobre ella, le agarró la muñeca y apretó con fuerza. Ella siseó de dolor e intentó liberarse, pero él era demasiado fuerte. ¿Crees que puedes esconderte detrás de un bastardo rico?, gruñó entre dientes, con los ojos enrojecidos por la rabia. ¿Crees que él puede protegerte de mí? Me perteneces. Siempre me pertenecerás. Suéltame. Aurora luchó por liberarse, pero su agarre era como una tenaza de hierro. El dolor le recorrió el brazo. Podía sentir que el hueso amenazaba con romperse. «Vas a venir conmigo». Derrick apretó más fuerte, haciendo que Aurora gritara. «Lo quieras o no». Se oyeron pasos detrás de ellos. Entonces, una voz cortó el aire como una navaja. «Déjala ir». Harrison estaba de pie en la puerta, alto, de hombros anchos, con el rostro frío como el hielo. Y sus ojos, los ojos que Aurora había visto suavizarse cuando miraba a Noah, ahora eran 2 pozos de muerte. Derrick se volvió y Aurora vio cómo se le escapaba la sangre del rostro al reconocer exactamente quién era el hombre que se enfrentaba a él. Derrick apretó el agarre hasta que Aurora jadeó por el dolor. «Ella viene conmigo», gruñó. De una forma u otra, él solo se quedó allí, alto y peligroso, cada rasgo de su rostro irradiando una amenaza letal. No tuvo que hacer nada. Su presencia era suficiente. Dije, «Déjala ir». Su voz era baja y tranquila, como el gruñido de un depredador justo antes de atacar. Derrick soltó a Aurora inmediatamente, como si su piel le hubiera quemado. Dio un paso atrás, 2, con la mirada fija entre Aurora y Harrison. «Esto es entre mi mujer y yo», dijo Derrick, tratando de mantener la voz firme. Pero Aurora podía oír el temblor que había debajo. «No tienes derecho a interferir. Ella no es tu mujer». Harrison dio un paso adelante, cada pisada como un tambor de guerra. «Y tú estás en mi casa». Derrick palideció aún más. Estudió a Harrison y Aurora vio el momento de reconocimiento en sus ojos. Miedo real. «Eres Sinclair», susurró Derrick, con el tono de un hombre que acaba de ver la muerte. Harrison no lo confirmó. Tampoco lo negó. Solo siguió avanzando hasta situarse justo delante de Derrick, casi medio palmo más alto que él. «Soy yo quien te hará desaparecer si vuelves a tocarla». Derrick tragó saliva, con el sudor brillando en su rostro. No lo sabía. Tartamudeó, toda su agresividad anterior disolviéndose como el humo.
Solo quería hablar con ella. No sabía que estaba relacionada contigo. Lo siento. Me iré ahora mismo. Aurora se quedó allí observando al hombre que una vez había controlado su vida, que la había golpeado, que la había asustado tanto que apenas se atrevía a respirar, y que ahora temblaba como un ratón frente a Harrison, y se dio cuenta de algo. No necesitaba que nadie la salvara. Podía salvarse a sí misma. Aurora dio un paso adelante, colocándose entre los dos hombres. No se escondió detrás de Harrison. Se mantuvo erguida, levantó la barbilla y miró directamente a los ojos a Derek, el hombre que una vez había sido su mayor pesadilla. «Ya no soy la mujer que destrozaste, Derek», dijo, con una voz tan firme que incluso a ella le sorprendió. «No te tengo miedo». Vio la sorpresa en sus ojos. Derek no se lo esperaba. Esperaba que Aurora temblara, suplicara y llorara como solía hacer. No esperaba que se mantuviera erguida y le plantara cara. «Vete», dijo Aurora con voz fría como el hielo, «y no vuelvas nunca más». Por dentro, todavía estaba temblando. Su corazón latía con fuerza, pero se mantuvo firme. No se derrumbó, y eso era lo único que importaba. «Esto no ha terminado, Aurora», gruñó Derek, pero retrocedía hacia la puerta. No se atrevía a quedarse ni un segundo más en presencia de Harrison. «Se ha acabado», dijo Harrison. «James, llévatelo. Asegúrate de que entiende lo que pasará si vuelve». James apareció de la nada con otros dos hombres corpulentos. Agarraron a Derek por los brazos y se lo llevaron a rastras. Aurora oyó sus protestas alejándose por el pasillo. Luego, el portazo y el silencio. Aurora se quedó allí un momento, con el cuerpo rígido, incapaz de creer que todo hubiera terminado. Entonces, las fuerzas la abandonaron. Las rodillas le fallaron y habría caído si Harrison no la hubiera sujetado a tiempo. «Has sido muy valiente», le dijo él en voz baja, mientras la sujetaba para que no se cayera. Estaba aterrorizada, susurró Aurora con voz temblorosa. «Ser valiente no significa que no tengas miedo», dijo Harrison, sin soltar su mano. «Ser valiente significa que te mantienes firme, incluso cuando tienes miedo. Y tú lo has hecho». Se quedaron allí un momento en silencio. Entonces Aurora preguntó, con una voz tan débil como un susurro, «¿Volverá?» «No», respondió Harrison con firmeza. «Me aseguraré de ello». Aurora lo miró. Sus ojos grises la observaban con algo que ella no se atrevía a nombrar. «¿Por qué te preocupas tanto?», preguntó. «¿Por mí?» Harrison se quedó en silencio durante un largo momento. La miró, con una mirada profunda y llena de cosas no dichas. «Creo que sabes por qué». Aurora se había enfrentado a su agresor y no había caído. Durante 2 años había huido. Esa noche se había detenido. Y cuando Harrison la cogió al caerle las rodillas, comprendió algo. Ya no era una víctima, era una superviviente, y no estaba sola. 6 meses después de aquella fatídica noche, Noah cumplió 8 años. Aurora pasó toda la semana preparando la fiesta de cumpleaños. Decoró el salón con globos azules y verdes, los colores favoritos de Noah. Horneó un pastel de cumpleaños de 3 pisos con Spider-Man en la parte superior, cubierto de crema de mantequilla y decoraciones de azúcar, todo hecho por ella misma. Fue una celebración pequeña y acogedora. Solo la familia y algunas personas cercanas, sin espectáculo, sin extravagancia, solo amor. Noah llevaba un elegante traje azul marino y Aurora le había peinado cuidadosamente el pelo. El niño sonrió todo el día con los ojos brillantes de felicidad. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Noah cerró los ojos y juntó las manos sobre el pecho. Todos esperaron en silencio. «Deseo que la hermana Rory se quede conmigo para siempre», dijo Noah en voz alta antes de soplar las velas. Aurora sintió un nudo en la garganta. Miró de reojo y se encontró con la mirada de Harrison, una mirada profunda y cargada de cosas que no decía. Después de la fiesta, cuando Noah estaba dormido en su habitación, Aurora salió al jardín para respirar el aire nocturno. La primavera había llegado, las flores comenzaban a florecer, una suave fragancia flotaba en el aire, la luna llena se derramaba sobre el jardín, proyectando sombras brillantes sobre la hierba. Oyó pasos detrás de ella y se volvió. Harrison caminaba hacia ella con 2 copas de vino en las manos. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó, con una voz que transmitía algo desconocido que Aurora no sabía definir. «Por supuesto». Harrison le entregó una copa y se quedó a su lado, mirando al cielo estrellado. Se quedaron en silencio durante un momento. Solo se oía el suave viento y el coro de insectos a su alrededor.
Entonces Harrison habló. No se me da bien decir cosas como esta. Comenzó, con voz baja y pausada. He construido mi vida sobre el poder, el control, el miedo. Esas son las cosas que conozco. Esas son las cosas en las que soy bueno. Se volvió para mirarla, con los ojos grises profundos a la luz de la luna. Pero contigo, no quiero nada de eso. No quiero que te quedes porque me lo debas. No quiero que te quedes porque no tengas otro lugar a donde ir. Quiero que te quedes porque... Se detuvo, como si buscara el valor para continuar. Aurora sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Porque te amo. Silencio. Las palabras de Harrison flotaron en el aire nocturno y luego se disolvieron. Aurora no podía hablar. Solo se quedó allí, con la copa de vino temblando en su mano. Sé que no soy el hombre que te mereces, continuó Harrison, con dolor en su voz. Soy peligroso. Mi mundo es oscuro. Tengo enemigos por todas partes. He hecho cosas que no querrías saber, pero tú eres la primera luz que he visto en años. Tú y Noah me habéis dado una razón para convertirme en un hombre mejor. Las lágrimas brotaron de los ojos de Aurora. Se dio la vuelta, tratando de ocultar su rostro. Ya no sé cómo amar, susurró con la voz quebrada. Derrick rompió algo en mí. Tengo miedo. Tengo miedo de que, si me abro, vuelva a salir herida. Tengo miedo de no poder amarte como te mereces. Harrison dejó su copa y le tomó la mano con delicadeza. Su mano era cálida, firme y, sin embargo, tan suave que Aurora sintió ganas de llorar. Entonces déjame esperar, dijo él, con voz que parecía un voto. Déjame demostrarte que no todos los hombres te hacen daño. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Levantó la mano y le secó suavemente las lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Luego se inclinó y le besó la frente. Un beso ligero y reverente, sin pedir nada a cambio. Solo dame una oportunidad, susurró. Aurora lloró. Lloró por los años de sufrimiento. Lloró por el miedo que aún vivía dentro de ella. Y lloró porque, por primera vez en mucho tiempo, quería creer en un hombre. De acuerdo, susurró entre lágrimas. Una oportunidad. Esperaré, dijo Harrison, todo el tiempo que sea necesario. Aurora lo miró a los ojos y vio algo en lo que había dejado de creer. Una promesa que realmente se podía cumplir. Una oportunidad, susurró. Es todo lo que puedo darte ahora mismo. Él sonrió. Una sonrisa poco habitual. Sinceridad, belleza. Es todo lo que necesito. 2 años después de aquella fatídica noche, Aurora Flynn ya no era la temblorosa chica sin hogar en medio de una tormenta de nieve. Se había recuperado por completo, no solo físicamente, sino también espiritualmente. La pequeña empresa de diseño que había fundado funcionaba bien y tenía clientes de toda la ciudad. Tenía su propia oficina dentro de la finca, unos ingresos estables y, lo más importante, una familia. Su relación con Harrison se había vuelto sólida como una roca. Habían superado muchas pruebas juntos, habían aprendido a confiar, habían aprendido a curarse mutuamente las heridas hasta que se cerraron. Harrison seguía siendo un jefe temido para el mundo exterior, pero para Aurora era el hombre más gentil que había conocido jamás. Noah, ahora con 9 años, ya no llamaba a su hermana Rory. El niño había pasado a llamarla Rory, un nombre más íntimo, como si fueran realmente familia. Y en el corazón de Aurora, ya llevaban mucho tiempo siendo familia. Una noche de invierno, Harrison llamó a su puerta mientras ella trabajaba. «Abrígate bien», le dijo, con un brillo de secretismo en los ojos. «Quiero llevarte a un sitio». Aurora miró por la ventana. Afuera nevaba ligeramente y los copos blancos bailaban bajo el resplandor de las farolas. «¿A dónde vamos?» «Ya lo verás». Se puso su abrigo nuevo, el grueso y cálido que Harrison le había comprado para sustituir el viejo abrigo azul de su madre. El abrigo viejo todavía lo guardaba con cuidado en su armario, pero ahora era un recuerdo, ya no su único medio de supervivencia. Harrison la tomó de la mano y la llevó afuera. El aire frío cortaba con fuerza, pero Aurora ya no le tenía miedo. Lo había vencido una vez. Caminaron por el jardín cubierto de nieve a lo largo del camino de piedra y se detuvieron en la esquina del porche, el lugar exacto donde se había sentado con Noah en brazos 2 años antes. Aurora sintió que se le encogía el corazón al reconocerlo. Todos los recuerdos volvieron a ella. El frío que le calaba hasta los huesos, el pequeño niño temblando en sus brazos, la sensación de que la vida abandonaba lentamente su cuerpo y esa delgada y vacilante esperanza de que amaneciera.
La nieve caía suavemente a su alrededor, igual que aquella noche. Pero esta vez todo era diferente. Estaba caliente, estaba a salvo, no estaba sola. Harrison se volvió hacia ella y se arrodilló lentamente. El corazón de Aurora se detuvo. «Aquí es donde lo diste todo para salvar a una desconocida», dijo Harrison, con voz baja y llena de emoción. «Aquí es donde casi mueres por mi hijo. Aquí es donde mi vida cambió para siempre». Sacó una pequeña caja de terciopelo negro del bolsillo de su abrigo. Cuando la abrió, un anillo de diamantes brilló bajo la nieve que caía. «No te merezco», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Lo sé, he hecho cosas terribles. Mi mundo es oscuro y peligroso, pero pasaré el resto de mi vida tratando de convertirme en un hombre digno de ti». «Aurora Flynn, ¿quieres ser mi esposa?» Antes de que Aurora pudiera responder, se oyó un chillido detrás de ellos. «Di que sí, di que sí». Noah salió corriendo de detrás de la pared, con un ramo de rosas blancas en las manos y el rostro radiante. Evidentemente, él estaba al tanto de todo y había estado esperando allí todo el tiempo. Aurora se rió entre lágrimas. Miró a Harrison arrodillado a sus pies, a Noah saltando de alegría, a la nieve cayendo a su alrededor como una bendición del cielo. Pensó en su viaje desde niña huérfana de madre hasta mujer maltratada, pasando por superviviente sin hogar que arañaba la vida en las calles, hasta desconocida que salvó a un niño. Y ahora, en este momento, hacía 2 años, estaba dispuesta a morir en este mismo lugar. Ahora le estaban pidiendo matrimonio aquí. «Sí», dijo, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Sí, quiero». Harrison le deslizó el anillo en el dedo. Luego se levantó y la abrazó. La besó con ternura y fervor bajo la nieve que caía. Noah se apresuró a abrazarlos a ambos y su risa resonó en la noche invernal. «Eso significa que ahora puedo llamar mamá a Rory, ¿verdad?», preguntó el niño con los ojos brillantes de esperanza. Aurora se arrodilló y abrazó a Noah con fuerza, con las mejillas empapadas de lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. «Puedes llamarme así para siempre». 2 años antes, en ese mismo lugar, Aurora estaba dispuesta a morir. Ahora estaba dispuesta a vivir. La nieve caía a su alrededor como una bendición. Noah saltó a sus brazos, y Aurora finalmente lo entendió. A veces, la peor noche de tu vida te lleva a las noches más maravillosas. 5 años después de aquella fatídica noche, la vida de Aurora había cambiado por completo de una forma que nunca se habría atrevido a soñar. Ella y Harrison ahora tenían un nuevo miembro en su familia, su hijo de 3 años, Oliver, con el pelo negro como su padre y los ojos azules como su madre. Noah tenía ahora 12 años. Era un chico guapo e inteligente que llevaba dentro la bondad de Aurora y la fuerza de Harrison. Era la encarnación perfecta del amor que esta familia había construido a partir de las cenizas. Harrison seguía siendo el temido jefe para el mundo exterior. Su imperio seguía siendo sólido y nadie se atrevía a desafiarlo. Pero dentro de esta casa era el padre más gentil, el marido más devoto. Leía a Oliver todas las noches, ayudaba a Noah con sus deberes y siempre llegaba a casa a tiempo para la cena familiar. Aurora había fundado el Second Chance Fund, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a las mujeres que sufren abusos domésticos. En 3 años de trabajo, el fondo había ayudado a cientos de mujeres a escapar de relaciones tóxicas, recuperar sus vidas y reconstruirse. Cada vez que le preguntaban por qué lo hacía, Aurora siempre respondía con una sonrisa. «Porque alguien me dio una segunda oportunidad. Ahora es mi turno». Una tarde de invierno, la familia se reunió alrededor de la chimenea. Afuera, la nieve caía suavemente, cubriendo el jardín de blanco. Adentro, el calor del fuego se extendía por la sala de estar. Oliver estaba sentado en el regazo de Harrison, con los párpados pesados por el sueño, pero aún luchando por mantenerse despierto para escuchar a su hermano leer su trabajo. Noah estaba de pie en medio de la habitación, sosteniendo una hoja de papel, con el rostro serio, pero con los ojos brillantes de orgullo. «Escribí este ensayo para la clase», dijo Noah. «El tema es mi héroe. Quiero leérselo a todos». Aurora asintió sin saber lo que vendría. Noah respiró hondo y comenzó. «Mi madre no es famosa, no es una superheroína con capa, no puede volar, no tiene superpoderes. Pero una noche, mi madre saltó una valla de 3 metros en medio de una tormenta de nieve para salvar a un niño pequeño al que ni siquiera conocía.
Mi madre le dio el único abrigo que tenía. Mi madre casi muere, y ese niño pequeño era yo. Noah hizo una pausa y miró a la aurora. Mamá me enseñó que la bondad es lo único que nadie puede robar. Mamá me enseñó que un pequeño gesto puede cambiar toda una vida. Mamá me enseñó que, por muy difícil que sea la vida, siempre podemos elegir hacer el bien. Cuando sea mayor, quiero ser como mi madre. Noah dobló el papel, se acercó a Aurora y le dijo, «Te quiero, mamá». Aurora no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Noah con fuerza, como si temiera que el niño pudiera desaparecer. Oliver se bajó del regazo de Harrison y se acurrucó junto a ellos, queriendo también un abrazo. Y Harrison, el hombre poderoso al que toda la ciudad temía, se sentó allí con los ojos enrojecidos, mirando a su familia con todo el amor del mundo. Aurora levantó la mirada hacia la ventana. La nieve caía igual que hacía 5 años, la noche en que pensó que moriría, la noche en que todo comenzó. «Cumplí mi promesa, mamá», susurró al cielo, a los copos de nieve, a la madre que sabía que la observaba desde algún lugar. «No dejé que nadie me robara mi bondad, y eso nos salvó a todos». Harrison se acercó a ella y le tomó la mano. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti», le dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Aurora con una sonrisa entre lágrimas. «Puedo sentirlo». La familia se abrazó junto al fuego, cuyas llamas parpadeaban y calentaban la habitación. Afuera, la nieve caía suavemente, blanqueando todo el mundo, y la bondad, como una pequeña llama, seguía ardiendo con fuerza, pasando de una generación a otra. A veces, un acto de bondad no solo salva una vida, sino que salva a todos los que toca. Aurora había aprendido eso en la noche más fría de su vida, y ahora transmitía esa lección a su hijo, a las mujeres a las que ayudaba, a un mundo que ansiaba creer que la bondad aún existía. La nieve caía suavemente fuera. Dentro todos estaban calientes, y la bondad, lo único que nadie puede robar, se había convertido en un legado. La historia de Aurora y Harrison nos muestra que, en los momentos más oscuros, la bondad es la luz que nos guía, que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la vida de otra persona con una sola decisión acertada, que un pasado doloroso no define tu futuro. Tus decisiones sí lo hacen, y que el amor puede curar todas las heridas si le damos la oportunidad. Queridos amigos, ¿esta historia os recuerda algo de vuestra propia vida? ¿Alguna vez habéis conocido a un desconocido que haya cambiado vuestra vida? ¿O habéis sido vosotros quienes habéis provocado ese cambio en otra persona? Compartid vuestra historia en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber lo que hay en lo más profundo de vuestro corazón. Si esta historia os ha llegado al corazón, pulsad el botón de suscribirse y activad las notificaciones para no perderos ningún video. Compartid este video con vuestros seres queridos, con aquellos que necesitan recordar que la bondad aún existe en este mundo. Y no olvidéis darle a me gusta para apoyarnos, ya que seguimos trayéndoos historias significativas cada día. Te agradecemos sinceramente que hayas dedicado tu tiempo a seguir esta historia de principio a fin. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida llena de alegría, felicidad y paz cada día. Recuerda, la bondad es lo único que nadie puede robarte, y tú tienes el poder de cambiar el mundo con tus pequeñas acciones. Adiós y hasta el próximo video.